está mi gente querida? Bienvenidos, feliz viernes, ya llegamos al fin de semana, hoy 5 de diciembre. Disculpen, de hecho incluso se están preguntando muchísimos en el chat qué pasó, que incluso el chat desapareció. Sí, fue una falla directa del propio YouTube. De hecho nosotros habíamos arrancado y la transmisión no estaba en vivo. Tuvimos que sacar el en vivo, volverlo a colocar, pero es producto de la propia plataforma. Pero bueno, afortunadamente ya estamos acá. Eso por supuesto nos tomó unos minutos más de lo debido. Así que muchísimas gracias por estar acá, por incluso volverse a conectar, por estar escribiendo en el chat. Muchísimas gracias. De inmediato le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es Daniel Blanco, analista de inteligencia especializado en contraterrorismo y guerra no convencional. Acreditado por la Universidad de Salford en análisis de inteligencia y obtención de inteligencia. También cursó estudios de contrainteligencia en América Latina y actualmente está trabajando como asesor y analista para la firma de seguridad Great Dynamics en Reino Unido. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Saludos, Jessica, buenas noches, gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ti por contestarnos. Bueno, ayer de hecho incluso citamos un tuit al que referías con respecto al tema de los vuelos y el espacio aéreo en Venezuela. Pero antes de ingresar en ese tema, quisiera empezar la conversación abordando el tema de la carta que mandó Hugo El Pollo Carvajal al presidente Donald Trump. Pero quiero hablarlo desde el punto de vista de inteligencia, es decir, que los poderes judiciales, que el propio Departamento de Estado, todo lo allí expresado, pudieran comprobar que en efecto, porque ahora muchas personas dudan si realmente Hugo Carvajal escribió esa carta, a pesar de que se dice que fue el propio abogado de Carvajal quien la entregó. ¿Cómo pudo haber sido tomado quizás en las altas esferas de la Casa Blanca, sobre todo por temas de inteligencia y lo que tiene que ver con la seguridad nacional, por todo lo expuesto en esa carta? Bienvenido. Vale, pues lo primero es que para mí personalmente Hugo Carvajal eleva muchas banderas rojas, por decirlo así, como fuente. Yo dudo de su credibilidad, no de lo que está plasmado en la carta, pero sí siento que en este momento está tratando de posicionarse como una fuente para reducir evidentemente sus tiempos de condena. Lo que sí te comento es que en lo que es la inteligencia humana casi siempre se evalúa mucho el acceso que tiene esa fuente, una fuente que ya ha perdido acceso, que hace 10 años no está en los círculos de los que pretende hablar, pues es una fuente que no tiene mucho valor. Entonces yo creo que esta carta es precisamente para tratarse de posicionar no sé, dentro de alguna transición o algo para el estilo. Pero dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos lo más seguro es que estén buscando, si necesitan alguna fuente, funcionarios activos o personas que estén ahorita dentro del mismo régimen, porque las personas que ya han estado fuera, aunque sea por más de 2 años, la verdad es que como fuentes tienen poco que ofrecer. En tal caso se les haría lo que se llama un debriefing o un interrogatorio para, bueno, ver qué saben, compararlo con información existente, pero es información que ya lleva más de 10, 15 años de relevancia, entonces no... Es muy complicado que una persona que lleva 15 años fuera de estos círculos pueda ofrecer información accionable o relevante. Claro, obviamente quizás ahorita en la actualidad no, pero sí ha ofrecido, por ejemplo, pistas en cómo está estructurado el cártel de los soles. Es decir, entiendo que gracias a mucho de lo que él ha confesado es que incluso han entendido cómo funciona el cártel de los soles, que no es el típico cártel de narcoterrorismo. Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que sus declaraciones son políticas. Al final es una fuente, yo ni siquiera lo llamaría una fuente, es un informante del sistema judicial que evidentemente al los juicios ser públicos y esta información ser pública, pues se filtra alguna de las aseveraciones que él hace. Pero
sí, lo más probable es que existan, pero si hay fuentes que en este momento estén informando del cartel de los soles, lo más probable es que se encuentren bajo secreto de sumario, bajo clasificación confidencial, y no sabremos, sabes, de su existencia o de sus nombres o de incluso qué cosas han contado hasta que esto se le levante el secreto por Congreso, por el Comité de Inteligencia del Congreso. Incluso es una práctica estándar de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos que las fuentes humanas que tienen normalmente tardan hasta 20 o 30 años antes de clasificarlas, y en muchos de los memorándums incluso se citan con códigos y no con los nombres reales. Como te digo, lo que dice Carvajal es probablemente cierto, pero a mi percepción es una información que está muy desactualizada, porque él ya ha perdido acceso, ya ha perdido relevancia dentro de esos círculos. Y lo otro es que también cuando esta información se hace pública, las organizaciones suelen cambiar sus métodos. Te voy a poner un ejemplo, por lo menos cuando las personas en redes sociales dicen ya tenemos a fulano ubicado y ponen una foto de su casa, pues eso hace que esa persona cambie métodos de seguridad, incremente su seguridad operacional, cambie sus patrones de movimiento. Entonces, si de verdad en este momento hay información accionable, lo más probable es que no sea pública y que no se conozca en los círculos civiles, por así decirlo. Claro, pero yo no discuto, es más, aquí incluso lo he dicho, no nos podemos olvidar quién es Hugo Carvajal. Es decir, una ficha que fue de la inteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías, que ha participado en cualquier cantidad de crímenes. Bueno, por eso está siendo juzgado en este país, porque fue una de las personas que permitió y que estuvo en el ingreso de miles de toneladas de droga a este país, y por complicidad con las guerrillas en Colombia. Es decir, nadie está dudando de ello. Pero como también pasan en otros casos, incluso que ha ocurrido con narcotraficantes de México, narcotraficantes de Colombia, es decir, que han ido brindando información una vez que salen, una vez que son detenidos, que vienen y que tienen que enfrentar la justicia acá, esa carta donde él está expresando y explicando temas sensibles al tema de la seguridad, porque Venezuela es amigo de todos estos grupos terroristas, enemigos históricamente de Estados Unidos, no pone quizás a Estados Unidos en una posición de tener que actuar, o por diferencia no puede ser tomado como un relato más en la prensa y eso no va a pasar más de allí. A ver, como te digo, a nivel político tiene relevancia porque tienes una figura que perteneció al régimen, confirmando, por así decirlo, cuáles son los nexos que Estados Unidos precisamente considera una amenaza para su seguridad nacional. A nivel político sí, pero a nivel de inteligencia como tal, es una persona que no tiene valor, como te digo, porque ha perdido acceso de hace muchísimos años y su información no se considera relevante. Incluso te podría dar un par de ejemplos, sin decirte los nombres evidentemente, pero de figuras del régimen que también han desertado en los últimos 3 o 4 años, y cuando intentan convertirse en colaboradores de los círculos de inteligencia de diferentes países son rechazados porque en esos 3 años que ellos llevan fuera, pues aparecen nuevos jugadores, aparecen nuevas dinámicas, cambian muchas cosas, y la información que ellos pueden proporcionar a nivel judicial puede servir para algo, para conseguir evidencia, para documentar, para registrar, sí puede tener efecto en tribunales, pero a nivel de inteligencia, de proporcionar información actualizada que pueda servir para tomar decisiones, no tiene relevancia porque es una información que no hay certeza de que siga siendo así. Es normalmente una costumbre, como te digo, en las agencias o en las compañías que se dedican a la inteligencia, que si una fuente perdió acceso a su círculo, pues o no se le toma en cuenta o se le termina, se le hace un proceso de determinación, como se le dice en la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos. Daniel, todo este despliegue militar que está en este momento en el Mar Caribe, ayer conocimos, por ejemplo, del hundimiento, pero por otro lado del Pacífico, que no normalmente estaba ocurriendo este hundimiento de narcolanchas. Conocíamos, por ejemplo, del caso del Mar Caribe, por supuesto, pero ayer, por ejemplo, en esa costa que colinda, por ejemplo, con países como Ecuador, Panamá, Costa Rica. De hecho, hay información en Colombia que incluso esa narcolancha que fue hundida pudiera pertenecer
a la guerrilla del ELN. Es decir, Estados Unidos pudiera estar ampliando el radar, como de hecho lo han indicado a nivel de seguridad, no solamente ubicarse hacia el Mar Caribe, y también hay informaciones, por supuesto, que al estar el Mar Caribe tan custodiado por el Comando Sur, quizás estos cárteles estarían tomando otras rutas. Sí, Estados Unidos viene expandiendo lo que es el despliegue en América Latina. Supongo que más o menos desde hace 2 meses, cuando en la base de Compala, en El Salvador, se empezaron a instalar diferentes plataformas que permitieran amplificar las capacidades. La pista de aterrizaje empezó a tener presencia de un AC-130, que es conocido como el Ghost Rider. Es un avión de combate que permite apoyo aéreo cercano. Hubo bastantes construcciones para poder resguardar drones, sobre todo el MQM Reaper, y esto fue más que todo detectado por colectores de información pública, conocido como estas cuentas de OSINT en Twitter, que empezaron a detectar a través de radares que habían construcciones en las pistas. Nosotros incluso en Gray Dynamics, cuando empezamos a ver este tipo de información, predecimos que había una alta probabilidad de que el AC-130 empezara a participar en estas operaciones de combate como el elemento principal. Y es lo que ha ocurrido. Los últimos hundimientos han sido directamente por parte de estos aviones, de los AC-130, que son aviones bastante grandes, son como del tamaño de un Hércules más o menos, para que se hagan una idea, y cargan distintas plataformas, cargan cañones, cargan ametralladoras automáticas, y, y bueno, cuando se ven estos videos de los hundimientos, se puede ver en la pantalla del FLIR que hay como una pequeña mira que es muy característica de estos aviones. También los patrones de impacto, a diferencia de los primeros hundimientos, cuando se veía que era una explosión bastante grande propia de los misiles Hellfire que tienen los drones Reapers, en los siguientes, cuando participa el Ghost Rider, se puede ver es como 3 o 4 destellos seguidos, más los splash en el agua, que esto indica que puede ser uno de los cañones del Ghost Rider. Entonces sí, para responder tu pregunta, es altamente probable que se esté expandiendo el área de operaciones hacia el Pacífico, que bueno, ya de por sí está extendida, pero es incluso que se extienda un poco más, porque estos aviones la verdad tienen una capacidad de proyección de combate bastante grande. Y también es muy probable que los cárteles estén buscando vías alternativas al Caribe debido al monitoreo constante que hay en este momento. Daniel, eres especialista no solamente en contraterrorismo, sino contra la guerra no convencional. Este despliegue, porque muchas personas, sobre todo del lado del régimen de Nicolás Maduro, incluso venezolanos que no apoyan realmente el régimen de Nicolás Maduro, pero temen que esto se convierta realmente en una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, en una invasión. Viendo todo el despliegue, viendo la fuerza militar dispuesta en el lugar y siendo, insisto, especialista en la guerra no convencional, incluso al presidente Trump le preguntaron hace 3 días atrás que si solamente esto era una simple presión, y él decía, no, esto es muchísimo más importante. ¿Cómo explicarle a las personas que lo que están viendo precisamente no es la típica guerra convencional que de repente pudiéramos ver entre Rusia y Ucrania? Pues bueno, podemos remitirnos a 3 escenarios. El primero es el spoofing que está ocurriendo ahorita en el Caribe. Voy a explicarlo rápidamente para tus seguidores. El spoofing es el sabotaje de las señales electromagnéticas, mientras que el jamming es simplemente interferencia. Ejemplo, tu GPS no funciona, el spoofing hace que tú dentro del GPS aparezcas en otra zona, y eso es parte de la guerra electrónica, y eso es parte de las actividades que se están desarrollando en el Mar Caribe por parte de ambos bandos, obviamente, pero Estados Unidos tiene mayores capacidades para hacer esto. Podemos remitirnos a un segundo escenario, que es la participación de los Navy SEALs en el primer hundimiento de un barco entre el Golfo, la península de Paria y Trinidad y Tobago, en el que participó un equipo de operaciones especiales de los Estados Unidos. Eso también es parte de la guerra no convencional. Y como tercer escenario, ya hay un finding presidencial que autoriza operaciones encubiertas por parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que nuevamente
no las veremos precisamente por su carácter encubierto, que esto no significa que sean secretas, porque secretas serían confidenciales, encubiertas que son negables, que Estados Unidos puede de cierto modo negar su participación, pero creo que en algún momento veremos este tipo de cosas. Pueden ser operaciones de información, puede ser incluso esfuerzos para conseguir fuentes dentro del régimen. A eso es cuando nos referimos por guerra no convencional. Y yo incluso señalaría el tema de los aviones. Muchas personas preguntan como, bueno, pero ¿por qué los analistas están todo el tiempo viendo los vuelos de Estados Unidos que entran al FLIR de Maiquetía? Y es porque precisamente muchos de estos vuelos nos dan mayores indicativos que las declaraciones de Donald Trump, por ejemplo. Estados Unidos en este momento, cada vez que decide ingresar sus aviones al FLIR de Maiquetía, está conduciendo lo que nosotros le llamamos proving, que son como pruebas, mediciones. Están midiendo cuánto tiempo se tarda el CODAI en detectarlos, están midiendo cuánto tiempo se tarda los pilotos venezolanos en llegar a sus aviones, están midiendo cuánto tiempo o por cuánto tiempo los radares los pueden detectar a ellos con el transponder encendido. Hay como muchas variables que ellos toman en cuenta. Eso También es se muy, están muy, muy familiarizando con el interesante área de operaciones. lo que estás Entonces hay como explicando. muchas variables que no son simplemente que los aviones están volando, sino que cada pequeña misión, por así decirlo, así parezca que no hay nada, hay detrás de ellos una serie de objetivos operativos y tácticos que se están buscando conseguir. Y eso es lo que está afectando el tema de la aviación civil, la aviación comercial en este momento. Por eso dices que quizás lo que venga más adelante es la continuación de la suspensión de vuelos que entren y salgan de Venezuela. Sí, totalmente. Incluso Bloomberg llegó a publicar un informe con fuentes abiertas en el que medían qué tanto había subido la intercepción de señales y el sabotaje de señales, sobre todo en el este de Venezuela, y había incrementado como un 90% a partir de noviembre. Entonces, bueno, las aerolíneas obviamente saben esto, porque sus pilotos pueden ver la interferencia en las señales electrónicas y es probable que la cancelación de vuelos aumente en diciembre, porque obviamente no hay ningún indicativo que sugiera que esta situación va a disminuir. Por lo tanto, la mayoría de las aerolíneas, por bueno, gestión de riesgos, van a preferir no volar a Venezuela, a arriesgarse a tener un escenario en el que un piloto de repente tenga que volar con instrumentos en medio de niebla o en medio de lluvia porque su GPS no funciona. Incluso voy a agregar un dato más. Yo he tenido reportes de conductores de delivery de comida en Caracas que incluso han tenido problemas para hacer su trabajo porque el spoofing también llega a los sistemas de navegación a nivel terrestre. Daniel, en contraparte, este es cómo trabaja toda la inteligencia de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, la inteligencia del régimen venezolano, es decir, cómo pudieran estarse ellos protegiendo de todo esto que está ocurriendo en sus aires. Bueno, inclusive lo que acabas de decir, en mi caso, por ejemplo, no sabía que incluso las aplicaciones de los deliveries de comida estaban teniendo fallas en Venezuela. Sí teníamos conocimiento, incluso por la propia gente en Venezuela, fallas en el Internet, intermitencias en el Internet que están ocurriendo como con más frecuencia. Y el escuchar, ciertamente, sí, el ruido de aviones muy cerca. De hecho, hace una semana en Margarita y en el estado de Anzoátegui habían escuchado que luego después el Comando Sur confirmó que eran sus aviones que estaban pasando, que incluso entraron al espacio aéreo venezolano. ¿Cómo está ese aparato de inteligencia del régimen que funciona muy bien para hacer la inteligencia a los venezolanos, pero para hacerle frente a este otro tipo de inteligencia? Bueno, yo primero, si me permites, haría la precisión de que la defensa aérea de Venezuela no depende de los servicios de inteligencia, sino depende directamente de la Fuerza Armada. Ahorita lo que estamos observando son dos patrones. El primero es que se están dispersando las baterías antiaéreas. Antes estaban todas agrupadas en el Sombrero o en sitios muy estratégicos, como de repente en La Carlota, en la base aérea Libertador. Y ahorita parece haber una dispersión a lo largo del país. O sea, los pocos recursos que hay los están poniendo en diferentes estados
y esto lo que sugiere es que se están preparando para un posible ataque y que en el caso de ser atacados pueda haber continuidad operacional, de que sobrevivan al menos unas 2 baterías de, no sé, las 4 o las 6 que hay. No tengo el número exacto ahorita, pero tampoco son tantas. Lo otro es que también hay una dispersión, hay órdenes de descentralización de material antiaéreo. Venezuela en este momento cuenta con 500, sí, con 500 tubos lanzadores y al menos 5.000 misiles tierra-aire, que son bastante efectivos, son los ICLAS. Y en este momento bueno, no es confidencial, esto es público, salió en Reuters, si no me equivoco. Hay unas órdenes de descentralización que en caso de que ocurra un ataque, pues este tipo de plataformas avanzadas antiaéreas deben de ser sacadas de las bases principales y llevadas a puntos desde donde se pueda lanzar una guerra no convencional, como núcleos urbanos, montañas, zonas rurales y así. Todo apunta a que no quieren dejar nada en las bases principales porque estas probablemente serían las primeras en ser atacadas. ¿Cómo funciona en este caso el apoyo que pudiera estar brindando China y Rusia al régimen de Nicolás Maduro en este tema de inteligencia? Incluso me atrevería a agregar el tema de Irán con el tema de los drones. Pues mira, el tema de los drones la verdad está bastante crítico. Tengo entendido que los drones que nos han dado son una versión local, es producida localmente y es una versión inferior a los drones iraníes. Estos drones normalmente sirven para lo que es patrullaje fronterizo, vigilancia política obviamente, pero hasta ahora no hay registros de que se hayan podido usar para para ataques en tierra y tampoco hay nada que sugiera que los puedan emplear de esta manera, pero como te digo, es debido a que Irán le proporcionó a Venezuela unos modelos con limitaciones muy inferiores, o sea, no pueden cargar tanto peso en el payload de combate, no pueden volar, creo que son más de 100 kilómetros, lo cual los reduce bastante. La mayoría de estos drones están en Aragua, entonces de repente si vuelan a Caracas, pues ya no son útiles porque pasaron el límite de su autonomía de vuelo. Son modelos bastante inferiores, para ser verdad, como te digo, para lo que es seguridad ciudadana y control político, son válidos, pero habría que ver qué tal se comportan en una situación de combate. Esto también agregado a que hay una escasez de pilotos de drones en Venezuela y contrario a la creencia popular, entrenar pilotos de drones es un proceso muy largo y evolutivo. Al final estas tecnologías siempre van evolucionando, como nos lo demuestra por lo menos la guerra en Ucrania o incluso la guerra en Sudán. Sobre el tema de Rusia y de China desconozco honestamente, no tengo ni idea en que pueda estar colaborando China. Probablemente tengan asesores sobre el terreno o técnicos que estén reparando plataformas que China le da a Venezuela. Y sobre el tema de los rusos, tengo entendido que según los servicios de inteligencia ucranianos, hay al menos 120 asesores rusos en Venezuela conduciendo entrenamiento militar. Sin embargo, la misma inteligencia ucraniana estima que estos asesores no van a participar en operaciones de combate o pueden producir cambios significativos en el despliegue actual. Posiblemente en el caso de que surja algo, sucede igual que en Siria, que los asesores extranjeros pactaron su salida y ya está, y poco más. Y en el caso cubano, ¿se limitan Ahí sí está solo un a poco. una inteligencia en tierra o esto va más allá? Porque no hay que descartarlos. Sí, claro, en el caso cubano sí es más complicado porque esto sí es ya una estructura que está mucho más inmersa en el sistema de inteligencia y en las Fuerzas Armadas venezolanas. Estos rusos, estos contratistas normalmente vienen 6 meses y luego se van 6 meses y vuelven otros y hay como una rotación, mientras que normalmente en el tema cubano los oficiales son residentes como tal. Habría que evaluar qué va a suceder, pero es probablemente que en caso de que suceda algo, estas personas participen en operaciones de combate. Ojo, esto lo digo como opinión personal. Yo no tengo ninguna información ni ningún indicador
que me haga suponer que ellos van a apoyar a Nicolás Maduro, pero tampoco tengo nada que me indique lo contrario. O sea, yo no me imagino un escenario en el que los cubanos decidan sumarse a una transición, a ver si les van a dar una amnistía, o decidan evacuar encubiertamente desde Caracas hasta La Habana. O sea, ese escenario a mí no se me plantea en la cabeza, no sé si será porque tengo un sesgo, pero a mí no se me plantea. Entonces, por lo tanto, pienso que es muy probable que participen en operaciones de combate para apoyar a Nicolás Maduro o, en el menor de los casos, que mantengan algún tipo de control interno de repente sobre los parques de armas o proporcionando inteligencia a unidades que estén sobre el terreno. Recientemente salió una información de que incluso la seguridad de Maduro estaba creciendo, pero con respecto a agentes cubanos. Y entonces aquí entra la duda, porque incluso medios estadounidenses, por ejemplo el caso de Axios, revelaba que desde la inteligencia cubana no se iba a permitir que a Maduro lo detuviera Estados Unidos por toda la información que maneja. Entonces aquí va la pregunta, ¿ese incremento de seguridad que ha tenido Nicolás Maduro es realmente porque lo está pidiendo Nicolás Maduro? O aquí obviamente vamos a entrar en el terreno de la especulación. ¿Es porque lo está pidiendo Nicolás Maduro o porque los cubanos definitivamente tienen que asegurar que nada se sepa? Pues a mí me parece totalmente lógico que lo esté pidiendo Nicolás Maduro. Al final, si eres una persona que está enfrentando el despliegue actual y Estados Unidos tiene recompensas como sobre tu cabeza, estás designado como el cabecilla de una organización terrorista, es normal que haya cambios en los patrones operacionales, que empiece a cambiar de teléfono, que cambie de rutas desde la que va desde su trabajo a la casa o de la casa al trabajo, que empiecen a rotar aún más a los escoltas para que no siempre sean los mismos por el riesgo de contrainteligencia que ello implica. Es probable que incluso se empiecen a minimizar más las conversaciones por medios electrónicos y empiecen a darse órdenes de boca en boca. Pero creo que no es algo exclusivamente de Nicolás Maduro, sino es, como le llamamos nosotros, tradecraft común entre estas figuras que enfrentan riesgo de ser capturados por sus vínculos con organizaciones terroristas. Viendo todo esto a nivel de inteligencia de satélites, lo que están realizando estos aviones, que están tomando en cuenta, como lo has venido describiendo, de repente el tiempo que se toman los pilotos se bajan, es decir, hay muchísimas cosas que están en juego en este momento. Los americanos están estudiando muy bien el terreno, incluso tienen a una parte entrenándose en la selva de Panamá. ¿Cómo ves tú este escenario? ¿Lo ves como una extracción? Aquí no va a pasar absolutamente nada, simplemente van a seguir apostando a que sea el propio Nicolás Maduro que abandone Venezuela por esa presión que están en los alrededores del país. ¿O cómo ves este desenlace? Pues yo creo que lo más probable es que Estados Unidos en algún momento tome una acción militar contra Nicolás Maduro. Sin embargo, contrario a lo que la mayoría de la gente cree, bueno, es mi opinión, que esto solo se va a limitar a ataques cinéticos en blancos muy limitados. O sea, no es probable que veamos una campaña aérea masiva, deliberada, donde cualquier medio militar es válido, sino que va a haber un proceso de adquisición de blancos donde delimitarían algún par de objetivos importantes y habrán un par de ataques cinéticos contra esos objetivos y poco más. Yo no veo un escenario donde, como te digo, hay una campaña deliberada donde digan a los pilotos lo que consigas es válido, porque creo que Estados Unidos sabe que no se puede alienar a las Fuerzas Armadas y que además hay que mantener medios para una eventual transición, ¿no? Al final igual vamos a necesitar al ejército y a la guardia y a la marina y a la aviación cuando haya una transición y haya que combatir a los grupos irregulares que hacen vida en la frontera, que hacen vida al sur del país, y para eso igual vamos a necesitar los medios, ¿no? Entonces creo que no van a tratar de decapitar, por así decirlo, a la Fuerza Armada, sino conducir un ataque mal llamado quirúrgico, pero sí, con esa terminología, un ataque muy limitado que le haga suponer a Maduro que ahora, o sea, que le incremente los riesgos de salida a Maduro.
evidentemente Maduro está negociando en este momento, pero tampoco hay manera de saber cuál es su intención actual, si de verdad quiere negociar su salida o si al contrario está tratando de comprar tiempo para que este despliegue se le haga más costoso políticamente a Estados Unidos. Bueno, política y operacionalmente, porque mantener uno de estos barcos y la tripulación y las horas de vuelo de los aviones tienen unas consideraciones económicas bastante altas. Pero tú siendo especialista precisamente en contraterrorismo, no es la primera vez que ves a este tipo de criminales como por ejemplo son los que integran el cártel de los soles. ¿Ves realmente a Maduro retirándose en paz? Sí, si sucede este escenario, el cual yo creo que es el más probable, en el que Estados Unidos lleve a cabo algún ataque cinético muy limitado contra ciertos objetivos, yo sí creo que es muy probable que Nicolás Maduro decida negociar su salida a un tercer país, de repente Qatar, Rusia, China, incluso Cuba. Pero el gran problema es qué sucede después, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que se queden afuera de la famosa lista de los 100? Si van a plegarse a una transición, si también van a querer hacer negociaciones alrededor del acuerdo preexistente de Maduro, o si al contrario van a ofrecer resistencia y el escenario que vamos a ver a futuro en Venezuela es una pequeña insurgencia en las áreas rurales. Ya para finalizar, Daniel, ¿crees que es suficiente solamente con la figura de Nicolás Maduro o esto debe ir acompañado, porque lo acabas de decir? ¿Qué va a pasar con esas otras figuras, las 100 que están incluidas en esa lista? Es decir, ¿qué otras figuras son determinantes que deben acompañar a Nicolás Maduro para que realmente haya la transición a la democracia en Venezuela? Pues evidentemente todos los que estén señalados de violaciones de derechos humanos, vínculos con el terrorismo y vínculos con el narcotráfico. Al final no podemos tener ese tipo de elementos en una transición, que probablemente permanezcan personas, funcionarios actuales del régimen en las instituciones de seguridad de Venezuela. Luego una transición sí es altamente probable, incluso en cargos de dirección. Pero el tema es que los que estén involucrados en actos criminales, pues no, primero van a desmoralizar y segundo que se pueden convertir en un riesgo de contrainteligencia a corto plazo. El gran problema al fin, va a ser descabezar al cartel de los soles, porque el cartel de los soles como tal no es una organización, sino es un sistema. Y hay muchos de estas personas que están involucradas en el narcotráfico, pero no necesariamente tienen una jerarquía o una relación directa con los otros funcionarios. Incluso es probable que algunos no tengan conocimiento de las actividades de los otros. Entonces el gran problema acá va a ser a nivel judicial cómo trasladar eso, por lo menos a los cargos medios. A los cargos altos obviamente todo el mundo sabe de su participación, pero en los cargos medios sí creo que va a ser un poco más complejo ese tema y creo que va a ser algo muy a largo plazo. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber participado. Gracias a ti, Jessica. Era Daniel Blanco, analista de inteligencia y contraterrorismo. Además, es especialista también en la guerra no convencional, por eso le hicimos este tipo de preguntas, porque lo que estamos viendo definitivamente en este despliegue militar que lleva a cabo el gobierno estadounidense definitivamente no es una guerra convencional. Y bueno, además es analista en este momento para la firma de seguridad Great Dynamics en Reino Unido y como ya lo vieron, sabe muy bien del tema, por ejemplo, de los satélites y cómo se maneja todo este sistema de inteligencia, que es un proceso muchísimo más profundo de lo que nosotros estamos imaginando. Por eso quizás, como les vengo diciendo, desde hace muchísimo tiempo, este proceso lleva tiempo, porque son muchísimas piezas que deben encajar para finalmente tomar la decisión. Pero la mayoría coincide, los realmente especialistas en la materia, incluso personas que fueron parte del ejército estadounidense, coinciden en que el desenlace definitivamente va a terminar, como lo ha dicho Daniel, en una operación quirúrgica. Nadie lo ve como una invasión, solamente aquellas personas que en este momento, dentro y fuera de Estados Unidos, siguen recibiendo beneficios del régimen. Pausa, ya venimos con más.